Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow. En el día de hoy con un tema interesante desde un formato diferente, ¿verdad? Quería compartir con ustedes este video y quería darles mi opinión sobre el tema de las benditas encuestas que están en todas las redes sociales y que están en todas partes. Donde lo mires hay una encuesta, donde lo mires hay un sondeo, donde lo mires hay un análisis de los eruditos, de los expertos, entre comillas, que hablan de encuestas y que son tendencia y la importancia de los debates y la importancia de los foros y todas estas cosas. Mira, los panameños sabemos perfectamente por quién vamos a votar el 5 de mayo. No quiere decir con esto que no sea bueno el debate, que no sea bueno el intercambio de ideas y de opiniones. Al contrario, es muy positivo para la democracia, es muy positivo para que el que tiene alguna duda, no le queden dudas después de un debate de altura en el cual todos los panameños tengan la oportunidad de conocer la propuesta de sus candidatos. Pero ¿qué pasa? Las encuestas, los foros y todas estos debates que se han convertido en patio limoso, su función puede tener, a mi parecer, fácilmente agendas ocultas. ¿A qué me refiero con esto? En cuestiones de debates, cuando hacen las preguntas, los panelistas que están en el debate tienen su opinión personal y tienen su comentario y la línea que tienen que manejar. Ahora, ¿qué agenda manejan? Esa es una pregunta que todos nos podemos hacer fácilmente. ¿Quién está detrás de todas esas preguntas que hacen? Y cuando hacen la respuesta a los candidatos, ¿realmente satisfacen la duda que tienes? Todos los panameños realmente estamos más pendientes, la gran mayoría de los panameños, de qué va a decir, qué atorrancia va a decir el candidato, ¿verdad? En vez de ver qué propuesta, porque nos aburre, realmente nos aburre, es más de lo mismo, demagogia, promesas, el novio que le promete a la novia, que le va a bajar el cielo, las estrellas, la luna, lo mismo de siempre, no solamente en Panamá, a nivel mundial. Históricamente siempre el político lo que hace es prometer, te voy a hacer el puente y la gente le dice, pero si no tenemos río, no importa, también te hacemos el río. Cosas así es la que vive el panameño. Y a nivel mundial se vive promesas y más promesas. Y cuando llegan al poder se les olvida totalmente el pueblo. Ponen a la familia, ponen a los amigos y sobre todo ponen y ayudan a los que patrocinaron la campaña política. Eso no es nuevo. Eso históricamente siempre ha sido así. Entonces, ¿qué opino yo de las encuestas? Actualmente, las encuestas en todos lados ponen a José Raúl Mulino como el favorito para ganar con un margen de 3-1 con el que más le sigue. En muchos casos es Martín Torrijos, en otros casos es Ricardo Lombana, en otros casos va más parejo con Rómulo Rux. Cosas así son las que se viven en diferentes puntos, pero más o menos esa es la tendencia que se vive en las encuestas. Me llama la atención que, por ejemplo, una Zulay Rodríguez, que en los debates, en los foros y en las redes está muy fuerte, siempre me la ponen bien abajito de los tres antes mencionados, Martín Torrijos, Rómulo Rux, por supuesto también Ricardo Lombana, que son, como dicen los eruditos, los que saben más de política, supuestamente. Para mí todos los panameños sabemos de política, no es que uno sabe más que otro, todos sabemos de política, igual que todos sabemos de boxeo, igual que todos sabemos de eso. Somos unos todólogos los panameños, y el nivel mundial siempre es así, porque al final todos tenemos que saber algo de política a la hora de votar en las elecciones. Entonces me ponen a Zulay Rodríguez bien abajito y me ponen un triple empate técnico, como dicen los eruditos, ¿verdad? Que el triple empate técnico es en donde Martín Torrijos, Lombana y Rómulo Rux están muy fuertes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aparte que yo siempre digo, debería haber una segunda vuelta para eliminar este poco de candidatos manzanillos. Y cuando digo manzanillos hablo claro, con nombre y apellido, porque eso es lo que me gusta. ¿Qué hacen esta contienda Melitón Arrocha? Más allá de restarle puntos que realmente no restan nada, porque realmente va bien abajo, bien abajo. ¿Y qué va a ganar aquí Maribel Gordón con todo esto? O sea, no van para ningún lado, ellos mismos lo saben. ¿A quién quieren engañar? A mí me gusta hablar claro.
Y tenemos a un Gaby Carrizo, que qué peligro. Este sí es un tema muy puntual, porque incluso está Zulay por encima de él. Y esta es una cuestión, y Melitón está muy cerca de José Gabriel Carrizo. Entonces, lo que voy a decir de Gaby Carrizo es muy peligroso y muy, muy importante. ¿Por qué lo digo? Él se corre a fuego, que los 590 y tantos mil miembros del partido PRD van a votar por él. Yo siempre le recuerdo a Gaby Carrizo que por lo menos Zulay Rodríguez, que sí está inscrito todavía en el PRD, ¿verdad? Que no se ha ido como se fue Martín, que para mí siempre será PRD, Martín Torrijos, por más que se haya ido, él es PRD, ¿verdad? Tiene que restarse Gaby Carrizo un voto, por lo menos el voto de Zulay se lo tiene que restar, ¿verdad? Porque y ahí no puedes decir, mentiste, porque no puedes decir que todos van a votar por ti, porque ya por lo menos Zulay, que es PRD, estoy segurísimo que no va a votar por ti, Gaby Carrizo. Entonces, esto es parte de lo peligroso que es cuando escuchamos a Gaby Carrizo que dice que 4 por 8 es 40, que dice que la semana tiene 10 días, que dice que todos los miembros del PRD van a salir imagínate, el 100% de los votantes del PRD van a votar por él y todos van a ir a votar ese día. Eso sería algo increíble, algo nunca antes visto, que yo nunca vi en toda mi vida, que de un partido político el 100% de los miembros de un partido vayan a votar. Es impresionante, es el nivel, y eso es peligroso, porque se corre a fuego de tanto decir una mentira, se siente que es un ganador, y es peligroso eso para la democracia, porque lo que se va a formar aquí, lo que está fomentando aquí Gaby Carrizo y los otros candidatos que también se sienten ganadores, como un Ricardo Lombana, que se ha atrevido a decir que él es el que va segundo y que va hombro con hombro, codo a codo con Raúl Mulino. O sea, ¿vivimos en un mundo de fantasía o qué? ¿Verdad? Si es por encuesta, pregunto de nuevo, ¿vivimos en un mundo de fantasía o qué? Ahora, tema puntual. En cuanto a eso ya lo dije. Ahora tema puntual, muy importante. Esto tengo que decirlo y todos tienen que saberlo. Hay supuestamente en esas encuestas un 20% de personas indecisas. A ver, indeciso nada. De indeciso nada. Hasta los pelados saben por quién van a votar ya. De indeciso nada. Entonces, ¿por qué no creo en las encuestas? Porque las encuestas siempre están motivadas por un interés. ¿Y cuál es el interés de muchos de los medios? Hacerle creer que, por ejemplo, hay un dicho que dice que el que va de primero en las encuestas por cábala nunca gana las elecciones. Quieren hacer ver que Raúl Mulino, que va de líder en todas las encuestas, lo que le están haciendo es un fuego amigo. Lo están es atacando, yo lo veo así, lo que están es atacando, diciendo que él va a ganar, que él es el favorito, que todo el mundo va, y entonces para que el 5 de mayo no gane, o sea, provocando ese voto castigo en contra del que va arriba de las encuestas. Esa es una estrategia también. Había pasado con el caso de Mimito en su época, y había pasado en el caso de otros candidatos, y mira quién ganó, ganó Varela. Muy raro eso también, muy raro que ganó Varela, y mira el nefasto gobierno que tuvimos con Varela. Y en el caso de Nito Cortizo, Rómulo Ruz, favorito en todo momento, y ganó por un estrecho margen. Nito Cortizo, y mira el nefasto, creo que es el peor gobierno en la historia que hemos tenido nosotros los panameños con este señor. Una cosa increíble, una cosa impresionante, una cosa lamentable, que yo espero que usted analice bien y le ponga mucho cuidado, porque lo que vamos a ver ahora el 5 de mayo es para proteger las urnas y cuidar los votos. Así que ese es el mensaje final, en democracia y en libertad. Pero mucho cuidado, porque el 5 de mayo la cosa va a estar bien fea si no nos ponemos todos pendientes. ¿Qué tienes que hacer tú? Sales a votar temprano, cuando son las 4 de la tarde, te quiero ver en el centro de votación, ventanas abiertas, y tienes todo el derecho de ver el escrutinio, voto por voto. Nadie te puede prohibir eso, tienes que verlo, tienes que estar allí ese día. Estás en tu derecho y estás en totalmente democracia. Y puedes preguntarle a quien tú quieras, tienes todo el derecho de estar allí ese día. Así que no permitas especulaciones. Ese día, muy temprano, se tiene que saber, ¿verdad? Después de las 4, como a golpe de las 6,
6:30, 7 de la noche, Panamá ya va a saber quién es su próximo presidente o presidenta. Eso es lo que te dice el YouKnow y te lo garantizo que así va a ser, porque el sistema electoral es muy moderno, muy nuevo, muy efectivo y no te lo puedes perder este 5 de mayo. Ya falta poco, ya falta que casi un mes para que se llegue ese momento que todo Panamá está esperando. Así que ese es el mensaje, no creas en las encuestas tienen un doble sentido, una doble moral, que si este va a ganar, que si no va a ganar, el 5 de mayo se va a saber y el voto es secreto. El voto es secreto, cuida tu voto y no te dejes enredar este 5 de mayo. Y bueno, que gane el que tiene que ganar, porque al final del día, como siempre la gente puede cuestionar, puede criticar a un personaje, a una persona que está hablando en las redes sociales, pero lo más importante, ¿verdad?, es que todos amamos este país y yo quiero pensar que nosotros daríamos la vida por esta patria ismeña que tanto amamos los panameños. Yo lo haría, sin lugar a dudas, y eso es lo que salgo a hacer todos los días en las redes sociales, patria. Así que nada, espero que les haya gustado este video, que comenten, a todos los leo y como siempre digo, YouKnow